Hoy es otro día que Dios nos regala para contar sus obras, sus maravillas, como David decía. Y queremos darle muchas gracias al Señor, muchas, por cada bendición. Como dice su palabra, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Es Dios quien quiere bendecirnos. Y muy a pesar de nuestras circunstancias, el Señor siempre está presente y está allí para traernos esa bendición. Recibirla es nuestro privilegio, pero también nuestra decisión. Y hoy queremos justamente hablar un poquito de esa palabra preciosa que el Señor nos regala, nos ha regalado, el ejemplo que Cristo nos da y cómo nosotros podemos tomar esa palabra para edificarnos o para nosotros destruirnos, aún sabiendo lo que ella nos trae. Vamos a leer Mateo capítulo 23, versículos 1 a 7 y empezaremos con esa porción. Vamos a estar viendo varias porciones, pero empezaremos con esa y terminaremos con esa. Mateo 23, 1 a 7. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistas por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres le llamen Rabí, Rabí. Señor, te suplicamos que esta palabra traiga a nuestras vidas la revelación que tú quieres. En tus manos nos encomendamos para que seas tú el que hables y que seas tú el que toques nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. El Señor nos enseñó continuamente mientras estuvo en la tierra la importancia de nosotros leer las Escrituras, de nosotros conocerlas, de nosotros saber por medio del Espíritu Santo interpretar bien lo que Dios está diciendo y nuestro deber de obedecerlas. Casi todos los que somos cristianos, casi todo digo porque últimamente o desde hace algunos años algunos estudios, investigaciones que se han hecho dicen que muy pocos cristianos están leyendo la palabra. Pero aquellos que las leemos, sabemos que cuando lo hacemos de acuerdo a cómo Dios dice, esa palabra trae bendición a nuestras vidas. Obedecerlas es el problema. No todos estamos dispuestos a permitir que Dios haga, nos convenza y la apliquemos, las obedezcamos. Cuando Cristo viene, empieza a enseñar una cosa muy importante, y la encontramos en Mateo capítulo 7, del 5 al 7, en ese gran mensaje del Señor que conocemos como el Sermón del Monte. Allí Cristo dijo: ustedes no deben pensar que yo vine a abrogar, quitar la ley. Yo vine a cumplirla. Y con eso estaba diciendo, o una de las cosas que estaba diciendo es que la palabra de Dios es fiel, verdadera, digna de ser oída, digna de ser aplicada, y que al él decir no he venido a quitarla, estaba hablando de esa permanencia, de la validez de las Escrituras, de lo importante de hacer caso a las Escrituras. Y quiero tomar algunos ejemplos del Señor cuando Él traza la importancia de las Escrituras en contextos diferentes y con personas diferentes. Por ejemplo, el primer ejemplo que vamos a tener está en Lucas capítulo 10, versículos 25 a 28. Se acercó un erudito, un escriba, una persona que estaba expuesta a la palabra de Dios continuamente y su trabajo era escribirla, corregirla. Si había algún error, romper ese rollo, estar velando para que esa palabra saliera siempre pura, enseñarla al pueblo muchas veces. Y dice allí que este hombre se acercó y le dijo al Señor para probarlo, es decir,
lo que quería era lanzar una trampa, a ver si Cristo caía en esa trampa, le dijo que, que él tenía que hacer para él lograr, alcanzar la vida eterna. El Señor le respondió, y ustedes lo pueden buscar del versículo 26 en adelante, y le hizo dos preguntas. La primera pregunta fue, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito? La segunda fue, ¿cómo lees? No podemos pasar por alto esto porque es sumamente importante. El Señor está dándonos herramientas de cómo nosotros debemos estudiar la palabra. Lo que está dándonos ahí son recursos de cómo estudiar la palabra de Dios. Y dice, primera pregunta, ¿qué está escrito? Y eso quiere decir, ¿qué conocimiento tienes de la palabra? De eso que has leído que está escrito. ¿Qué conoces? ¿Cuál es tu conocimiento? La segunda pregunta es, ¿cómo lees? Y ahora el Señor está enfocando, ¿cómo la interpretas? ¿Qué es lo que entendiste? ¿Qué es lo que dice esa palabra? Esas dos preguntas son sumamente importantes, porque son las dos preguntas básicas que tenemos que hacer todos los que nos acercamos a la palabra de Dios. Cuando leo, ¿qué llega la palabra a darme? ¿Qué aprendo? Ese conocimiento, ¿me es ese conocimiento aplicable? ¿Puedo con eso aprender? ¿Puedo con eso entender lo que Dios me está diciendo? Y esas dos preguntas eran dos preguntas reflexivas y dos preguntas de autoevaluación. El Señor es el maestro perfecto. Él estaba diciéndole a este hombre, yo quiero que tú reflexiones, yo quiero que tú medites. Tú que eres una persona erudita, medita. ¿Qué sabes y cómo lees aquello que has sabido? Y como las Escrituras tienen el poder de redarguir, recuerda que este hombre fue a decirle al Señor, a ponerle una trampa. La palabra de Dios redarguye, exhorta. La palabra de Dios es un espejo, nos hace ver quiénes somos, cómo estamos. Entonces este hombre dijo, bueno, si yo hago todo lo que la ley dice, y cuando termina de hablar, se le dice, bien has respondido, no estás lejos del reino. Pero este hombre tenía una motivación extraña y le dijo al Señor, dice la Biblia, para justificarse, atención con esa palabra, para justificarse, le dijo, bueno, ¿y quién es mi prójimo entonces? ¿Con quién yo puedo aplicar eso? El Señor le hizo la historia preciosa, conmovedora y patética que conocemos como el samaritano. Y esa palabra que Cristo le dice, al final lo confronta de nuevo y le dice al Señor, él, para justificarse, ¿quién es mi prójimo? Y el Señor le da la historia e inmediatamente le dice, ¿cuál de los dos tú crees que fue el prójimo de aquel que estaba ahí, necesitado, afligido, que necesitaba ayuda? Y él le respondió, bueno, el que usó de él, hizo con él misericordia. El Señor le dijo, bien has respondido. Ahora viene la otra parte. Haz esto y vivirás. Y el Señor le está diciendo, tú conoces, estás bien informado, has interpretado bien la ley. Te falta ahora aplicarla. Te falta ponerla en práctica. Y dice que el hombre se fue porque no tenía justificación. Esos tres elementos Cristo nos los enseña porque todos los días tú y yo tenemos que leer la palabra de Dios, llegar al conocimiento de lo que Dios nos quiere decir e inmediatamente que conocemos eso empezar a aplicarlo. No tiene ninguna razón leer la palabra de Dios sin que esa palabra toque, y ella siempre toca, redarguya, y ella siempre redarguya, y que nosotros justifiquemos, que nosotros nos quedemos volando en el aire, hablando vanidades, poniendo una justificación, cuando lo que Dios quiere es confrontarnos, quitar lo que no debe estar y añadir a nuestras vidas bendición. La justificación es un arma dañina en contra de nosotros y simplemente la utilizamos en contra de nosotros mismos. Cuando no nos postramos y le decimos al Señor, cambia mi vida, seguimos por esa justificación, pecando y pecando sin detenernos. Otra enseñanza del Señor en cuanto al poder de la palabra de Dios. El Señor enseñó que conocerla y discernir el cumplimiento de esa palabra era necesario cuando eso ocurriera, obedecerlo.
porque eso nos evita perder la salvación. Mateo capítulo 21, 42. El Señor le dice a los que están ahí, a sus enemigos, a los fariseos, les dice: nunca leísteis en las Escrituras, y cita la palabra, porque eso es algo que no podemos pasar por alto. No solo nos invita a que nosotros la aprendamos, sino que Cristo siempre nos dio el ejemplo de que Él citaba las Escrituras, porque la Escritura que nosotros citamos es palabra poderosa. Y el Señor les dijo: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Versículo 43 sigue diciendo: por tanto os digo, aquí está la advertencia, por tanto os digo que el reino de Dios os será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Versículo 44: y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. El Señor está diciendo, las profecías habían dicho que la piedra desechada por los constructores, los que estaban edificando el pueblo de Israel, sus maestros, sus teólogos, sus saduceos, sus escribas, estaban construyendo, y sobre la base, partían de la base de lo que era la ley y los profetas. Sin embargo, esa ley, esas profecías habían dicho que algún día aquellos que edificaban iban a rechazar a la piedra que Dios había elegido, a la piedra del ángulo. Eso es la piedra que se usaba donde caía el mayor peso de la edificación. Si esa piedra del ángulo fallaba, la edificación iba a caer. Y el Señor está diciendo, Dios anticipó, y por eso lo cita, que eso iba a ocurrir. Ustedes que han sido maestros, han estudiado la palabra, ahora me están viendo y me desechan. Está cumpliéndose lo que Dios dijo. Y escuche ahora, cuando nosotros vemos que la palabra de Dios se está cumpliendo ante nuestros ojos, y nosotros no actuamos, no decidimos actuar conforme a lo que Dios nos dice, nos está diciendo, y nos hacemos ciegos y dejamos pasar eso, el Señor dijo, escuche ahora la advertencia. Os digo que el reino de Dios os será quitado de vosotros. Dios desposee, Dios entrega y quita. Cuando nosotros no hacemos lo que Él quiere, Él ve que estamos desperdiciando aquello para lo cual Él nos llamó, Él nos eligió. Y cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios y no hacemos, sino que nos oponemos a ella, entonces Dios quita esa bendición, ese privilegio, y dice, y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Dios quiere que su palabra produzca frutos en nuestras vidas. Toda palabra de Dios, toda palabra que tomamos, asimilamos, obedecemos, siempre, siempre, mis hermanos y mis amigos, siempre traerá bendición a nuestras vidas. La palabra de Dios bendice, la palabra de Dios fructifica, la palabra de Dios edifica, la palabra de Dios limpia, sana, liberta, restaura. Cuando nosotros tomamos su palabra, aun cuando estemos predicando y seamos maestros, si no da el fruto, si desechamos a Cristo, si no permitimos que Él haga lo que quiera hacer en nuestras vidas, esa palabra, Dios la va a quitar el privilegio de nosotros tenerla y la va a dar a personas que den fruto. Escuchemos, último punto de este. No se puede ser un cristiano genuino sin los frutos del reino. Esos frutos del reino se producen cuando tú y yo creemos, obedecemos la palabra de Dios, reflejamos lo que son frutos del reino, entonces nuestras vidas están dando, están caminando, están haciendo lo que Dios quiere. No puede haber cristianos sin frutos, es imposible. Cristo lo decía en Juan 15, yo soy la vid, mi Padre el labrador, ustedes los pámpanos, y el pámpano que no lleva fruto será cortado. Es necesario
que volvamos a las Escrituras, que oigamos al Señor. Ellos despreciaron a Cristo que estaba delante de ellos. ¿Cómo lo despreciamos tú y yo en este tiempo? No haciendo lo que Él nos dice, tomando en poco su sacrificio, su amor, su salvación. Por lo tanto, cuando escuchemos que la palabra nos hable, tenemos que abrir nuestros corazones. Tercer ejemplo, el Señor dijo que es necesario saberlas y citarlas. Porque cuando citamos la palabra, no solo nos edifica, nos levanta si estamos caídos, nos da esa palabra de Dios esperanza para seguir adelante. La palabra de Dios es poderosa para restaurar. Pero también, cuando nosotros la citamos y esa tentación está delante de nosotros y usamos la palabra de Dios, y esta manera de Cristo usarla tiene que traer a nuestras vidas una revelación diaria. Él decía, escrito está. Esa forma de decirlo hace que las tinieblas tiemblen. Cuando decimos escrito está, estamos llamando al poder de Dios para que esa palabra que sale produzca en las tinieblas lo que Dios nos dice que hagamos. Lucas 4, 8 y 12 dice que el Señor, cada vez que el enemigo le presentó una tentación, Cristo dijo, escrito está. Antes de él citar las palabras de Dios, ya él estaba diciendo, escrito está. Eso es inconmovible. Eso no puede ser fracturado. Esa palabra no cae jamás. El cielo y la tierra pasarán, decía el mismo Señor, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna. Y esa palabra eterna, cuando nosotros la tomamos y con fe decimos escrito está, y reprendemos al maligno con la palabra de Dios, no con nuestras fuerzas, con su palabra, esa palabra inmoviliza, paraliza y hace salir corriendo al enemigo. Pero para que eso ocurra tú tienes que creerla. Yo tengo que creerla. No es repetir, no es un rezo, es una oración que sale del corazón porque creemos que escrito está, que Dios lo dijo, no dudamos de su palabra, y al decirlo el Señor trae el poder y hace que nuestros enemigos salgan huyendo. Tenemos que aprender versículos claves de la Biblia. Y déjeme decirle, aprender versículos de la Biblia a mucha gente le parece difícil y dice, yo no tengo memoria, empiezan negando que Dios va a hacer un milagro. La palabra de Dios, cuando tú y yo nos empleamos en ella, Dios trae frescura, renueva, pone en nuestra memoria una capacidad enorme y sobre todo, y aquí está el milagro, cuando llega el problema, eso surge, eso sale, el Espíritu lo mueve y nos encontramos diciendo esas palabras. Pero hay que tenerlas, hay que tenerlas. Nosotros vemos en la Biblia que a veces el mismo Pedro en algún momento dijo, en algún lugar, no es que quizás nos aprendamos la cita, sería bueno, pero lo que está escrito sí hay que tenerlo en el corazón. Cuarto modelo, el Señor dice que conocer las Escrituras evitan el error y la ignorancia de quién es Dios y de su poder. Marcos capítulo 12, 24-27, recoge, como los otros dos evangelistas, Mateo y Lucas, ese momento en que le dijeron al Señor aquellos saduceos que no creían en nada de lo que fuera espiritual, hecho por Dios. Eran naturalistas totalmente. No creían en nada que fuera poder milagroso de Dios. Y dice que en ese momento le vinieron a decir lo que ellos enseñaban, la resurrección no puede pasar. Aquí en la tierra es que pasa todo. Después que tú te mueres, no pasa nada, no hay más allá. No tienes que darle cuenta a nadie. Eso era lo que ellos enseñaban, de las cosas que enseñaban. Y cuando ellos le plantearon al Señor aquel horrorosa historia de aquella mujer que enviudó una y otra vez, el Señor le dijo, y quiero leerlo. Mateo 12:24 dice, erráis, no erráis por esto. Mire cómo empieza el Señor respondiendo, no erráis por eso. No es eso por lo que ustedes tienen errores. Le está diciendo lo que ustedes enseñan y lo enseñan porque lo creen, tiene errores. Y sigue diciendo, porque ignoráis, les está diciendo, ustedes ignoran, ustedes desconocen. Es increíble. Esa gente supuestamente leía las Escrituras. Sin embargo, el Señor les está diciendo, ustedes ignoran las Escrituras. El tercer elemento, y el poder de Dios.
están llenos de errores, ignoran las Escrituras y el poder de Dios no lo conocen. Ok, hay personas que no tienen errores aparentemente, conocen las Escrituras, pero desconocen el poder de Dios. Porque dicen, no puede ser, no puede ser, no puede ser, eso ya pasó, ahora no es. Hermanos, la palabra de Dios dice, el Señor nos dice que sí, hay más. El poder de Dios no está limitado y Él se puede expresar cuando quiere, como quiere, con quien quiere. Él no está cuadriculado. Cristo le estaba enseñando eso a ellos. Ustedes piensan que Dios no tiene poder para resucitar. Ustedes están llenos de errores. Y en el versículo 27, cuando termina de explicarles, le dice, mucho erráis. Y una persona que continuamente cae en errores, yerra permanentemente, es una persona que no puede encontrarse con la verdad, no puede encontrarse con la libertad, no puede encontrarse con la sanidad, porque tiene una forma de pensar que le impide, lo incapacita o la incapacita para poder recibir el poder de Dios, para entender la revelación de Dios, para que sus ojos sean alumbrados, aclarados, que tenga un conocimiento mayor. Cristo afirmó la verdad, eso es lo que Él hace a través de su palabra. Cristo evidenció el desconocimiento, la ignorancia de quién es Dios, su poder, su grandeza, su sabiduría, su majestad, sus planes perfectos. Y Cristo habló de Dios. Sí, dijo, los muertos resucitan, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Gloria a Dios por eso. Cristo nos encamina, Cristo nos enseña, Él traza el lugar por medio de su palabra hacia donde nos dirige a mayor conocimiento y mayor libertad. Y esto quiere decir, Dios no quiere que nosotros tengamos errores. La enseñanza de Cristo es clara, diáfana. Él no quiere que tengamos errores. ¿Para qué? Para que no nos excusemos y no digamos, es que yo no lo sabía, es que no creía, no pensaba que era así. No, ni ignorancia ni error. Pero el poder de Dios tiene que venir a nuestras vidas. El otro elemento, para nosotros ir al principio, al principio, como dije, Mateo 23, lo que leímos, Cristo habla de un grave peligro. Y ahora quisiera, mis hermanos, mire, ponga pero mucha atención. Cristo habla de un gravísimo peligro. Mucho conocimiento de las Escrituras y ninguna obediencia a la Escritura. Mucho conocimiento de las Escrituras, pero no hay obediencia. Y es hablando de la actitud y manera de vivir de los fariseos que el Señor habla eso. Usted puede leer ese capítulo, y ese capítulo es un capítulo impactante. Cómo personas que eran tan conocedoras recitaban las Escrituras y la vivían enseñando al pueblo, y supuestamente ellos la practicaban en sus vidas, supuestamente ellos la obedecían. Y Cristo los desenmascara y les dice, no, ustedes son unos hipócritas por esto y esto y esto. Y esto que voy a leer ahora es sumamente importante para nosotros hoy. Porque el Señor habló de la dualidad. La dualidad detiene el poder de las Escrituras en nuestras vidas. Si tú y yo, esto que Cristo dice, el pecado de ellos, dicen pero no hacen. Cristo está diciendo, ellos enseñan, y de hecho, Él puntualiza, vaya conmigo. El versículo 2 dice, Mateo 23, 2, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Y la cátedra era un objeto visible, una silla colocada en la sinagoga, desde donde los maestros de la ley hablaban al pueblo, enseñaban al pueblo. Pero tenía también un sentido figurado. Sobre el asiento, la base, los fundamentos de lo que es la ley, cuando te lo están diciendo, tú debes oírlos. Si parte de lo que dice la palabra y es predicada como tal, Jesús decía, óiganlos. E inmediatamente dice, pero no hagan lo que ellos hacen. Y allí en Cristo empieza a tomar su bisturí y abrir a esa persona o a esas personas su manera de ser y a decir, estos son los problemas. Se puede estar expuesto, se puede aprender la palabra, hasta se puede predicar. Ellos la predicaban y, conste, vivían
mirando a todo el mundo para saber si esas personas cumplían la ley. Pero ellos no eran obedientes. Había una dualidad. Vivían una hipocresía. No eran íntegros, porque la palabra de Dios cuando llega y nos vemos, me veo en ese espejo, nos vemos en ese espejo, está enseñándonos nuestros problemas, nuestros errores, nuestro desconocimiento, nuestras justificaciones, nuestros pecados, nuestras debilidades. Y nos lo hace ver para que podamos clamar a Dios, pedir, Señor, ayúdanos, Señor, ayúdanos. Pero ellos estaban tan orgullosos de cómo eran, de su perfección externa, y el Señor empezó a hablar de las imperfecciones internas. Eso es lo que Dios hace, y eso es lo que a veces no nos gusta. Que el Señor dio rápidamente la dualidad. No hagan lo que ellos hacen. Oigan, si están diciendo la verdad, eso está bien, pero no hagan lo que ellos hacen. Hay una vida deformada. Porque ellos, aquí viene la manera de vivir, hacen todo lo que hacen con una motivación incorrecta. Se llama visibilidad. Ellos eran los protagonistas. Paralizaban el tráfico y se ponían a orar en medio de la calle para que la gente, todo el mundo se parara a ver y oír lo que estaba diciendo esa persona. Eran personas muy, pero muy buscadoras del espectáculo. Y el Señor está diciendo, ellos hacen todo eso para ser vistos. Y para ser vistos significa, para que otros crean, ellos proyectan que son así, pero no son así. Triste, triste, triste el que nosotros, como hijos de Dios, tengamos esa manera de vivir. Si lo que Cristo quiere y para lo que ha venido es para que nosotros veamos en su sacrificio nuestra pobreza y miseria espiritual y para que allí a los pies de la cruz pidamos perdón, nos arrepintamos de corazón y Él empiece a cambiar lo interno. El Señor no nos está diciendo, yo quiero embellecerlos por fuera, Él lo hace. Pero ese no es el objetivo de la salvación. Es lo interno, lo que Él tiene que sacar, toda la basura que se ha acumulado, todo lo que somos que no debemos ser, para Él poner ese hombre interior, esa mente interior que es Cristo. Ellos no permitían, rechazaban la piedra elegida por Dios, la que puede construir nuestras vidas. Ellos la rechazaban. El Señor dice, son personas que viven buscando el espectáculo, la visibilidad, el que todo el mundo los mire. Pero además dice, ellos tienen amores muy extraños. Aman los primeros asientos, los saludos en los lugares concurridos. Allí era donde ellos les gustaba oír que les dijeran rabí, rabí, su excelencia. Estaban hablando a una persona importante y eso aumentaba su yoísmo. Eso impedía que en algún momento la palabra de Dios sanara sus vidas. Muchas veces, mis hermanos, y es algo que la iglesia tiene que confesar delante de Dios, tenemos que pedir perdón, humillarnos. Hemos estado buscando eso que buscaban los fariseos. Ser conocidos, reconocidos, admirados, que las personas nos llamen de las formas que nosotros entendemos que debemos ser llamados. En ese momento, el título grande para los religiosos era rabí, maestro, su excelencia. Hoy, ¿cuántas cosas nosotros pedimos que la gente nos llame? Tenemos que pedir perdón. Cristo dijo, no, adentro hay algo que no está bien, porque solo el yo busca eso. Y hoy no voy a hablar de eso, pero hay 3 prohibiciones que el Señor hace, que tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar, tenemos que delante de Dios reconocer que no lo hemos hecho bien. Y entonces, habiendo visto lo que el Señor rápidamente dice, hagan lo que ellos dicen, no lo que ellos hacen. No le hagan caso a sus vidas, esas vidas, ni dejen que no se escandalicen por eso. Ellos están mal, pero ustedes no deben. Por eso dejar su fe, ni creer que todo lo que yo estoy enseñando es de esa manera. Yo quiero terminar con estas palabras. La palabra de Dios es palabra para trabajar profundamente en nosotros. La palabra de Dios, Dios ha tenido el cuidado de dejarla para enseñarnos quién es Él, revelarnos quién es Él, revelarnos sus propósitos eternos.
y revelarnos el modo de ser, la manera de ser, sus atributos. Pero el Señor quiere revelarnos también cuál es nuestra condición. Y que al ver nuestra condición, tomemos decisiones. Y el Señor deja su palabra para que nosotros veamos que a través de toda la Biblia, el Señor nos está señalando a alguien que vendría en favor nuestro. La palabra de Dios nos lleva a Jesucristo. Ese Jesucristo es el que tiene el poder de salvar y quitarnos, librarnos de las cadenas que nos oprimen, de las situaciones que nos han enfermado, de las tribulaciones que no nos dejan caminar hacia adelante, de nuestra manera de pensar y entender y hacer, que nos mantiene siempre en la cárcel. El Señor es el que puede hacer eso. La palabra de Dios nos lleva a esa verdad. Por eso Cristo la enseñaba y la repetía y nos invitaba y nos invita a escudriñarla. Pero yo voy a tomar esto para irme al Salmo 19 y poner allí 4 elementos o 5 que dicen esos versos para que queden en ti y en mí esta noche y podamos recordarlos. Recuerde, la palabra de Dios es para recordarla y para aplicarla. El Salmo 19 dice, y David lo dice porque amaba la palabra de Dios. Mira lo que dice David: la ley de Dios es perfecta. Punto número 1, convierte el alma. Eso es lo que necesitamos. La palabra de Dios convierte el alma. ¿Qué más que el alma nuestra? ¿Qué otra parte de nuestro ser necesita más la conversión? El alma. El alma es lo que se ha infectado. Se ha infectado, mató el espíritu, el pecado, lesionó profundamente el alma. Y el alma no nos deja, porque el alma tiene que ser limpiada por Dios, limpiada por el poder de su sangre, limpiada con el poder de su palabra, y esa alma empezar a recibir de Dios aquello que la va a hacer diferente. El ancla de salvación le permite entonces vivir en el equilibrio de Dios, en la integridad de Dios, en la verdad de Dios, y no necesita justificarse más, sino que va al pie de la cruz cuando peca, recibe de Dios salvación y sigue adelante. Necesitamos que Dios nos limpie, que Dios nos convierta. Mire cómo lo dice ahí: la palabra de Dios convierte el alma. Número 2, la palabra de Dios alumbra los ojos. Es a través de su palabra que nos damos cuenta que el camino por el que vamos no es el recto, no es camino de justos, es camino de pecadores. Es camino que nos va a sentar con burladores y en silla de escarnecedores. Es un camino que nos va a torcer, a dañar totalmente. Dios dice que su palabra evita eso. Y si estamos ahí, Él nos lleva, si por la fe le creemos a ese que tiene el poder de limpiar nuestra maldad. Aquí dice en el Salmo 19, que la palabra de Dios nos ayuda a entender nuestros propios errores. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Y es por medio de la palabra que eso ocurre. Es Dios trabajando con el alma y reflejando, resaltando a nosotros, enseñándonos qué está mal ahí y por qué esto no puede llegar a ser, porque nosotros lo estamos deteniendo, impidiendo que eso ocurra. Y por último dice que la palabra preserva de soberbias. Los fariseos eran soberbios, los saduceos eran soberbios, los escribas eran soberbios. Su mucho conocimiento, mucha información, sin vivencia, sin experiencia, porque no aplicaban y no permitían que Dios hiciera en ellos lo que debía hacer. Hermanos, tú y yo tenemos en este tiempo que revisarnos. Oímos mucho la palabra, pero nos está alumbrando los ojos, nos está limpiando, estamos ante su poder diciéndole a Dios: renunciamos a todo tipo de soberbia, como David decía, que ellas no se enseñoreen de mí, porque ese es el pecado del diablo. Por eso fue sacado del cielo, por la soberbia. Tú y yo estamos a tiempo para que esa palabra de Dios nos traiga todo lo recto, lo bueno, lo puro que Dios quiere. Vamos a humillarnos ante esa palabra, vamos a pedirle a Dios que haga todo lo que es necesario en este tiempo. ¿Sabes por qué?
En este tiempo la palabra de Dios es vilipendiada, menospreciada, odiada, aborrecida, descalificada. Solo tú y yo, los hijos de Dios, podemos dar con nuestras vidas el testimonio de que esa palabra es viva, es eficaz, es poderosa, más que espada de dos filos, alcanza hasta lo último de nuestro ser, cambia, transforma. Somos tú y yo con nuestro ejemplo, no solo diciéndolo, viviéndolo. Escuche, hagan lo que ellos dicen, enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Muchos de nosotros estamos hablándole a los demás sin aplicar la palabra. Y esa palabra estamos impidiendo que su poder afecte la vida de otros. En este momento donde para nosotros contrarrestar, frenar las ideologías que nos rodean, todas contradiciendo la palabra, tú y yo tenemos que volver a la palabra, conocerla, afirmarnos, amarla, vivirla, obedecerla. Es de esa manera que aunque vengan los ríos desbordados de los pensamientos humanistas, posmodernistas, aún así permaneceremos firmes en Él. ¿No lo dijo Cristo? Mateo 7. Vinieron los torrentes, vinieron los vientos, vinieron las lluvias, pero la casa permaneció firme. Y la única forma de permanecer firmes es conociendo la palabra, interpretando bien la palabra por medio del Espíritu y aplicando la palabra. Vamos a orar. Señor, en este momento reconocemos que solo tu poder, el poder de tu palabra, esa palabra que es roca eterna, esa palabra que es nuestra defensa, nuestro escudo, nuestra fortaleza, nuestra espada de dos filos, esa palabra que mantiene firmes nuestros pies sobre la peña que es Jesucristo, a quien ellos despreciaron y siguen menospreciando en este día, pero nosotros sabemos quién eres tú, Señor, y te amamos. Y queremos que tu palabra se vivifique, se reproduzca, traiga a nuestras vidas los frutos que ella da. Y seamos en este tiempo, en este momento, en esta hora crítica de la historia, seamos instrumentos para gloria de tu nombre, para honrar tu nombre, para bendecir tu nombre. Tráenos, Señor, a este pasto verde, alimentanos tú, pastoréanos tú. Señor, que en este momento nuestras vidas estén delante de tus pies, allí en humildad, diciéndote nosotros, Señor, abre mis ojos, alumbra mis ojos, convierte mi alma, enséñame a renunciar a todo lo que me impide ser el hombre, la mujer íntegro, puro, santo delante de ti. Señor, que conozcamos tu verdad y seamos refrescados en esa verdad, afirmados en esa verdad, purificados en esa verdad, santificados en esa verdad. Porque cuán grandes, Señor, son tus palabras y cuán perfectas son. Hacen nuestro camino fácil y dan equilibrio y estabilidad a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias por esto y séllalo en nuestros corazones. Escríbelo, Señor. Te lo suplicamos. Bendice cada vida, cada hogar. Y terminamos diciéndote, como tú nos has dicho orar en este tiempo, líbranos, oh Dios, de revolución. Y bendícenos con reforma y transformación. Eso queremos. Venga la palabra tuya sobre cada persona que está oyendo esto, que está viendo esto. Venga tu poder, Señor, renovando y reformando nuestros pensamientos, que te permitamos hacerlo. Bendícenos con eso y bendícenos con transformación. En el nombre de Cristo Jesús te lo suplicamos. Amén, amén, amén. Dios bendiga cada vida y nos haga buscar su reino y su justicia. Desde aquí, un abrazo a los hermanos que estamos laborando, Carlos Martínez, Diana, Guillermo y una hermana suya y sierva en Cristo Jesús. Bendiciones de lo alto.